Bien, hermanos, nos encontramos el día hoy presente, Jueves Santo. Para ello vamos a dar una pequeña lectura. Getsemaní, Mateo capítulo 26, versículo 36 al 58. Entonces va Jesús con ellos, sus discípulos, a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así, hermanos, hacemos la apertura de esta conferencia del Jueves Santo, la develación del lavatorio de pies y la última cena. Estas dos grandes ceremonias que Jesús el Cristo celebrara con sus discípulos. Paz inverencial y un abrazo nuevamente a la hermandad presente que día a día nos ha acompañado durante este seminario de Semana Santa. Presentamos para ello a nuestro hermano en Cristo, el abad de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, ungido por el Cristo Samael, Fernando Moya, discípulo directo del Cristo Samael. Paz inverencial, hermano. Paz inverencial, Saraí, me alegra oír tu alma. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, hermano, muy alegres, escuchando su voz y esta conferencia tan hermosa. Bien, entonces vamos a dar comienzo al tema de hoy. Ante todo, pues agradezco a los que representan y permiten que la radio de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael triunfante sirva de vehículo para que la doctrina del Cristo Samael llegue a la conciencia humana. Damos gracias pues a Jesús, a su esposa, a Diego, a Saraí, a Saí, a la Nancy, a todos los que cooperan en forma altruista y desinteresada por brindar la doctrina a la conciencia humana. Hoy vamos a reflexionar en voz alta sobre la última cena, el lavatorio de los pies. Indudablemente que la última cena, la palabra cena se entiende como alimento, como comida. Sucede que existía una orden gnóstica, los esenios, los etianos, a la cual pertenecía Yeshua ben Panderá, Jesús el Nazareno, y los 12 apóstoles y los 70 apóstoles secretos y cantidades de discípulas y discípulos con sus esposas sacerdotisas. Como en la actualidad pues existe la orden gnóstica, existía en Jerusalén, en Qumrá, en Nazaret, en Galilea, en diferentes poblados aledaños a Jerusalén, comunidades gnósticas esenias, donde se reunían con los grupos en secreto absoluto y realizaban la liturgia antigua que quedó impresa como la misa de Pisti Sofía. Entonces Jesús el Cristo, en su drama cósmico, el Maestro convocó a todos sus discípulos, a sus 70 discípulos y sus 12 que conocemos en la historia, que representan esas 12 partes del ser en nosotros, de nuestro ser, para compartir la sagrada liturgia de Pisti Sofía y hacer el partimiento de la Santa Unción. El patriarca Samael siempre nos habló de los esenios, que ellos tenían hasta en los altares una serpiente, una cobra, como símbolo de la divinidad de Dios Madre. Y Jesús, pues en vísperas de ese proceso de su captura
y de ser llevado al juicio y encaminarse hacia el monte de los sacrificios, y luego el proceso de la crucifixión, la bajada de la cruz, todos esos aspectos tan dolorosos y sufridos que él aceptó voluntariamente porque era la voluntad de su ser, un gran maestro, su ser, de la logia blanca. Él quiso despedirse de todos sus discípulos compartiendo con ellos la santa unción gnóstica. La simiente de trigo, la simiente de maíz y la simiente de arroz siempre simbolizaron el enseminis, la materia prima seminal creadora. En Europa, las culturas de los cátaros y los gnósticos de Europa siempre usaron el trigo, convirtiéndolo en pan. En los países asiáticos era el arroz, y es el arroz. Y aquí en Iberoamérica, las tres Américas, pues usamos antiguamente el maíz. Así pues que ese partimiento del pan y vino lo realizó Jesús el Cristo en la última, que esa es la verdadera última cena. No solamente que, como nos la pone Leonardo da Vinci y los grandes iniciados y pintores, una mesa rectangular y los 12 apóstoles al lado y su esposa vestida con un manto verde. Eso es un simbolismo de una liturgia gnóstica secreta que la humanidad no conoce, que muy raros seres humanos conocen y practican. Entonces, en esa ceremonia, Jesús, con ese santo grial, él me lo contó directamente el Cristo Samael en 1976, en su casa, en su oficina. Llegó el tema de la última cena y me dijo: mira, hermano, Jesús de Nazaret, en el momento de la partición del pan y vino, él llegó y sacó partículas infinitesimales de su piel y se punzó y sacó sangre y untó su carne con su sangre, y así como se entrega la santa unción, se la entregó su carne y su sangre de verdad a cada uno de sus discípulos. Esa es la última cena, representada por un pan de trigo grandote y un cáliz lleno de jugo de uva. Pero la última cena fue un pacto de sangre, de la carne del Señor, que se cortó partículas de sus dedos, de su mano, y se punzó, y se chuzó, se cortó y sacó sangre, pues para dar tanta gente, y él así hizo un pacto para toda la eternidad con la sangre de su ser y su carne. Y les dijo: esta es mi carne y esta es mi sangre, recibidla para tu redención. De esta manera, que el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá la vida eterna, y el Cristo yo lo resucitaré el día postrero. De esta manera, los discípulos quedaron con un pacto de sangre con Yeshua ben Pandirá, con Jesús el Cristo, y quedó para la postrimería de la humanidad gnóstica, porque es la única que practica verdaderamente la última cena en sus liturgias, el partimiento del pan y del vino, el pan de trigo con el jugo de uva, no licor fermentado de uva, ni refresco de uva, ni agua mineral de uva. Eso es sintético, eso es basura. Yo no sé qué hacen haciendo esa clase de entregas. Así pues, de que en la corriente de la uva, la fruta de la uva, la planta de la vid, por ella circula la corriente elemental de la sangre del Cristo. Y por la corriente elemental del trigo, de la planta de trigo,
pues indudablemente esos son unos elementales de puro oro, pequeñitos de puro oro, hermosos los triguitos. Y por eso se tomó, en esa época los esenios y setianos, y tomaban la cena en sus liturgias. Quedó simbolizado como la última cena porque fue el último ritual que practicó Jesús el Cristo físicamente para sus discípulos antes de su sacrificio y autosacrificio allá en la cruz. Y más increíble es que cuando Jesús resucitó, él caminó hacia un lugar donde estaba su esposa y la encontró llorando, triste, abatida, a María Magdalena, y quiso abrazarlo, y él le dijo: no me toques porque todavía no ha ascendido a mi Padre. Entonces se fue con ella y otros apóstoles y se reunieron en el santuario, y él realizó la misa de Pistis Sofía y entregó de nuevo el pan y vino resurrecto, así como nosotros lo recibimos del Cristo Samael resurrecto, después de encarnar su Cristo, su segundo Logos, y como lo recibimos antes de la resurrección. Tenemos esa gracia, pues, de haber recibido la santa unción del Cristo de Acuario, y indudablemente que es necesario comprender el simbolismo de esa carne y esa sangre del Cristo, porque si él dice: el que come mi carne y el que bebe mi sangre tendrá vida eterna, pues esa sangre representa el semen. El pan en bruto es la simiente, y la uva, el jugo de uva, es la sangre transmutada. Entonces, transmutar el pan supersustancial en energía creadora, en luz y en espíritu, es beber el vino y comer el pan de vida. Por eso el bendito Samael dice que él es el Cristo cósmico y que él es el pan de vida, que come de su pan tendrá la vida eterna. De esta manera, pues, todos los avataras entregan el mensaje de la redención a la conciencia humana. Y debe quedar absolutamente claro que la sangre es la energía transmutada y que la carne es el pan en bruto, la simiente en bruto, como está en las glándulas sexuales. Cuando se sublima, se transmuta mediante la técnica científica que nos entrega el bendito Samael, entonces se convierte en sangre, en vino de redención para nuestra alma, porque es la que redime nuestra alma. En esa carne y en esa sangre está el fuego de Cristo, porque Cristo en griego es fuego. Entonces, esa santa unción que Cristo entregó es la santa unción del fuego, del espíritu y del agua, unidas en un solo fuego, en una sola llama, para la purificación y el perdón de los pecados. Eso es un fuego muy fuerte, dice Jesús el Cristo. Y el bendito Samael habla de la fuerza, de todas las fuerzas, el poder suprasexual que hay en la carne de Cristo, la simiente, que al transmutarse se convierte en el vino de la sabiduría. De modo que ese alimento supersustancial es la última cena que nosotros los gnósticos realizamos continuamente en secreto, y además los matrimonios gnósticos realizan el ritual de la última cena constantemente para la purificación de sus pecados, porque el agua y el fuego se complementan. El agua seminal encendida en el altar del amor por el fuego del hombre y la mujer, de sus órganos creadores,
y el fuego del Cristo, del Espíritu Santo, de la serpiente y de Judas y de todas las partes del ser que descienden al altar de Dios. Ese fuego maravilloso, si inteligentemente el hombre y la mujer lo dirigen, lo canalizan con humildad, implorándole a la gran serpiente de la luz, Isis, a Abrus, Osiris, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Cristo, que quemen, desintegren pues los elementos subjetivos infernales que condicionan nuestra alma al dolor, al sufrimiento, a pecar, a sufrir y a hacer sufrir. Entonces nos vamos liberando, y al irse liberando nuestra alma vamos logrando la redención. Por eso la carne y la sangre es para la redención del alma. El alma debe redimirse ante la luz, debe resucitar de nuevo ante la luz, debe salir del infierno, del abismo, a la luz del ser, y ser uno con el ser. Miradas desde el punto de vista gnóstico, ortodoxo crístico, total, este ritual de la última cena, pues no le queda más remedio que a todos nosotros los matrimonios gnósticos intensificar la práctica de la última cena en el diario vivir de la existencia para lograr la redención del poder sexual, porque el poder sexual debe redimirse ascendiendo al corazón del Cristo y de todas las partes del ser, y de esa manera pues logramos la purificación de nuestra pistisofía y la sabiduría, la autonosis. En síntesis, Jesús el Cristo, en su sapiencia infinita, en una ceremonia secreta, antes de la última cena, hizo el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es practicado también por las sectas muertas, deformado, pero tiene caracteres gnósticos. De todas maneras, nosotros los gnósticos, en la iglesia gnóstica en todo el planeta Tierra, realizamos, como el Cristo Samael nos enseñó, la liturgia del lavatorio de los pies. No nos vamos de parranda santa, como hacen una cantidad de agnósticos que se dicen gnósticos. No nos vamos de feria, de bacanal y orgía, a divertirnos y a pasear, y nos olvidamos de los actos litúrgicos que se deben de cumplir en el altar del amor y en el templo vivo de la iglesia gnóstica del Cristo Samael en la tierra. O sea, no le damos vacaciones a Satán, como normalmente le hacen en todas las instituciones. Le dan vacaciones al diablo en Semana Santa. Se dan hasta ese lujo y se dicen disque gnósticos. Bueno, son marca patito, son gnósticos marca patito. Así pues de que el lavatorio de los pies contiene un mensaje sublime, sagrado, porque una mujer que representa a la divina Isis, con un recipiente de agua, lo coloca al lado de Jesús el Cristo, María Magdalena, y se arrodilla. El Cristo Jesús, en suprema humildad, imagínese el Cristo Jesús arrodillado ante los pies de 12 hombres que están vestidos de blanco, sentados en una banca larga. Ahí todos los 12. Y comienza el bendito de derecha a izquierda a lavar el dorso de los pies de cada hermano. Primero lava el dorso derecho de uno y con esa misma agua lo bendice. Y les dice que ese simbolismo es el simbolismo mismo de la última cena, y es que con esa agua sirve para el perdón y la purificación de los pecados del mundo. Entonces encontramos pues una paralela, una semejanza matemática exacta con el partimiento del pan y vino, con el lavatorio de los pies. Ahora, indudablemente que el mismo Cristo encarnado
bendiciendo el dorso de los pies de sus discípulos, como lo hizo el maestro Samael con sus discípulos, también indudablemente que es una bienaventuranza para esas almas, para esos seres de esos seres internos de esas almas humanas encarnadas en los discípulos del patriarca y del maestro Samael, que realizó también el lavatorio de los pies. Así puede que cuando el Cristo encarnado bendice con el agua santa el dorso del pie derecho, nos recuerda a María Magdalena, prosternada humildemente ante el Cristo, con sus lágrimas, bendiciendo el dorso del pie derecho, lavando los pies. Y es que de esa manera se prepara el iniciado para recibir los clavos, que son los que se reciben las estigmas de la purificación de la luz, 3 rayos. Esos 3 rayos son los mismos 3 rayos del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, convertidos en rayo puro que forman los estigmas de los pies y de las manos. Esos 3 rayos maravillosos, uno que atraviesa los pies y uno que atraviesa la mano derecha y otro que atraviesa la mano izquierda, representan 3 clavos. Entonces se prepara el discípulo para recibir los 3 rayos. Esos 3 rayos en el pentagrama derecho, rayo clavado en la mano derecha en la cruz, recibiéndolo la Madre Divina, integrándose con el Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, en su ascensión sublime. Eso es imponente. Con un rayo de esos clavado como un clavo físicamente, alegóricamente, recibiéndolo en el dorso del pie derecho, el cholón de agua, el hacedor de luz, sublime para él, porque solamente eso está indicando la purificación del cholot. Entonces, ese ungimiento del dorso de los pies que hace María Magdalena a Jesús el Cristo, ese ungimiento de los pies que hace Jesús el Cristo al pie derecho de cada hermano, de cada apóstol, como lo hizo el Cristo Samael, ese lavatorio de los pies, hermanos, nos está indicando y mostrando cómo el supremo amor y humildad del mismo Cristo prosternado, imagínense, ante un discípulo que comienza a trabajar en los misterios o que va adelante en el nivel que se encuentre, pero el Cristo está ante él arrodillado, depositando en el chakra del dorso del pie derecho del cholón agua, pues su ungimiento luz, su agua luz, su gnosis luz, su pistisofía luz, su misterios luz. Eso es sublime. Eso es liturgia gnóstica trascendental, que ni remotamente la humanidad entiende, ni comprende, ni sabe. ¿Y qué recibe el cholón agua, el hacedor de luz? Luz es luz y Fer es dador de luz. Entonces, él es el que da el impulso eléctrico suprasexual en el altar de Dios, que es en el sexo del hombre y la mujer. Cuando su línea generador se cruza con el ion receptor, se levanta del altar de Dios, donde desciende la divinidad Dios mismo a oficiar en ella, con el alma. Entonces se refuerza la Madre Kundalini, se refuerza el Cristo del Espíritu Santo con la energía eléctrica de los órganos sexuales de un altar formado por el cruce de los dos, que son una sola carne, una sola alma, un solo espíritu, un solo altar, reforzada la energía eléctrica de la divinidad. Entonces el Cholón Agua deposita todo ese impulso potencial de él en la esencia, en el alma humana de los participantes, unidos por el verbo en un solo poder, para poder canalizar, dirigir con conciencia, con concentración absoluta, oficiando siempre puramente, sin darle oportunidad al ego a que entre,
ni la lujuria, ni los deseos, ni los instintos animales, ni la brutalidad sexual, ni el goce sin oración, ni sin aniquilación. Entonces el Cholón Agua se blanquea, se purifica a medida que el alma va disolviendo el ego y se va purificando. Él es el reflejo del pecado nuestro. Pues fue el reflejo del pecado nuestro. Entonces, a medida que Pistisofía va recuperando sus fracciones de Pistisofía, que están enfrascadas en los diferentes agregados psicológicos, esa reflexión en nosotros, que es la del Cristo, entonces se va purificando, y por eso Él nos da el impulso sexual, y por eso el Cristo mismo deposita en Él ese poder del impulso sexual, en esa parte del ser, para que nos reviva, nos ayude, nos asista. Por eso hay que estudiar el libro La Doctrina Secreta de Anagua, ese tema del Cholón Agua, el hacedor de luz. Así pues, de que cada uno de los 12 salvadores recibe el impulso sexual por el Cristo. El Cristo derrama el amor que recibió del Padre y de la Madre y del Espíritu Santo. Así dice el bendito Samael en Pistisofía. El bendito Cristo recibe el amor de la Trinidad y lo vierte en los 12 apóstoles. Así el Cristo arrodillado, bendiciendo y ungiendo el pie derecho de los apóstoles en su lavatorio de los pies, pues derrama ese supremo amor de su ser para que el Cholón Agua y el alma de los mismos y las diferentes partes del ser trabajen intensamente con el impulso del Cholón Agua. Hay que reflexionar mente sobre la palabra impulso, ¿no? Tomar conciencia. Imagínense un arquero, o Diana la cazadora griega, tiene un arco de oro y una flecha de oro, y la pone la flecha en el arco y tensa el arco. Y esa tensión que da, entre más tensado y con la vista dirigida a la meta, al punto del corazón, suelta la flecha. Entonces la flecha, antes de salir, está recibiendo un impulso terrible en la tensión de la cuerda, y suelta, y va con un impulso, la que le dio, la que tensó la cuerda, la Venus, la Madre Divina Kundalini, la potencia con el impulso, y envían esa energía con la esencia y con el verbo hacia el cerebro y hacia el corazón, y cristaliza pues de esa manera sublime, y a la vez disuelve el ego. Entonces un corredor, un atleta en la pista se arrodilla, pone su pie derecho en tierra y se concentra y está atento a la orden de salida, y tiene la energía concentrada y da la orden y sale impulsado violentamente hacia la meta. O los caballos de carrera en una línea y están retenidos con toda su potencia, con todo su impulso, queriendo desbocarse, salirse, dan la orden de salida y salen con toda la fuerza de su impulso a la meta. Bueno, si no hay potencia, no hay impulso. De modo que si no hay electricidad erótica, no hay impulso. Si no hay ansia de ser, no hay impulso. Por eso el maestro dice, el ansia de ser, el ansia sexual del ser, combinada con el impulso sexual, deviene como conciencia mágica. Repito, el ansia sexual del ser, combinado con el impulso sexual, deviene como conciencia mágica. Y eso está escrito ahí en el libro de El misterio del auro florecer. Y magia es el arte de influir conscientemente a través de la suprasexualidad en nuestro mundo interior. Eso tiene que quedar muy claro. Así lo dice el Cristo Samael. Bien. Entonces, comprendiendo qué es el partimiento del pan y vino, qué es el pacto de sangre que hizo Jesús con sus apóstoles, y qué es lo que hace Jesús cuando le lava los pies a los discípulos,
pues pasamos a ese punto. Bien, ahora abrimos un espacio para que Jesús me haga algunas preguntas, Araí, y la Nancy. Bien, hermano, por cuestiones de tiempo, en la interconexión que tenemos ahorita en estos momentos, vamos a hacer una segunda parte el día de mañana. ¿Le parece bien para las preguntas? Sí, correcto. Me parece perfecto, que quede así. Muy bien, hermano. Bien, hermanos, agradecemos a todos los que estuvieron a lo largo de la conferencia Paz Inverencial, hermanos. Que la luz del Cristo en esta Semana Santa sea en sus corazones y en sus almas. Amén.